¿Alguna vez has escuchado sobre soldados que lucharon después de ser envenenados? ¿Te imaginas un ejército de hombres que, a pesar de estar prácticamente muertos, siguieron combatiendo? ¿Qué harías si vieras avanzar hacia ti a soldados tosiendo sus propios pulmones? La batalla de Osowiec. Un episodio de la Primera Guerra Mundial que te helará la sangre. En 1915, cuando los alemanes usaron gas venenoso para tomar una fortaleza rusa, no esperaban que los soldados moribundos se levantaran para dar un último contraataque. Lo que sucedió ese día pasó a la historia como el ataque de los muertos vivientes, una batalla que demostró que el espíritu humano puede superar incluso las armas más letales. Y si te gusta este tipo de contenido, dale like y suscríbete para que sigamos contando historias que te pondrán los pelos de punta. El fortín inexpugnable. La fortaleza de Osowiec era una pesadilla para los alemanes. Construida en el siglo XIX por el Imperio ruso, estaba diseñada para resistir asedios brutales. Rodeada de pantanos, con gruesas murallas y defensas de artillería, era un hueso difícil de roer. Desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, Osowiec se convirtió en un punto clave de resistencia. Los rusos sabían que, si la fortaleza caía, abriría un camino directo para que los alemanes avanzaran más al este. Por eso, cada hombre apostado allí estaba dispuesto a luchar hasta el último aliento. Los alemanes ya habían intentado tomarla varias veces sin éxito. En 1914 lanzaron un asalto masivo con tropas de élite, pero la combinación de las defensas naturales y la resistencia rusa los obligó a retroceder. Sin embargo, en agosto de 1915 creyeron haber encontrado la clave para derribarla, el arma más temida de la Primera Guerra Mundial, el gas venenoso. El infierno verde, el ataque con gas venenoso. La madrugada del 6 de agosto de 1915, los alemanes lanzaron un bombardeo feroz. Durante horas, la artillería golpeó sin descanso las posiciones rusas. Pero esta vez no era solo fuego de cañones. Al amanecer desataron una nube densa de cloro y bromo que se desplazó lentamente hacia la fortaleza. El gas venenoso era una de las armas más letales de la guerra. Diseñado para incapacitar a los soldados sin importar su posición, se filtraba en cada rincón, llenando los pulmones de quienes lo respiraban con una tortura indescriptible. El cloro reaccionaba con la humedad de las vías respiratorias, formando ácido clorhídrico, lo que provocaba quemaduras internas y una asfixia agónica. Los rusos no tenían máscaras de gas adecuadas. Cubrieron sus rostros con trapos empapados en agua y orina, un intento desesperado por filtrar el veneno. Pero fue en vano. El gas quemó sus pulmones, provocando tos con sangre, ceguera y una agonía insoportable. Muchos murieron al instante. La fortaleza estaba condenada. O al menos, eso pensaban los alemanes. El contraataque de los muertos vivientes. Convencidos de su victoria, los alemanes avanzaron. Eran 7.000 soldados contra apenas 100 rusos sobrevivientes, pero lo que vieron los dejó paralizados. De entre la niebla tóxica emergieron los rusos, tambaleantes, cubiertos de sangre y vómito, con el uniforme hecho jirones. Muchos tosiendo trozos de sus propios pulmones. Pero no retrocedieron. Con una fuerza sobrehumana y un espíritu inquebrantable, cargaron contra los alemanes a bayoneta calada. El terror se apoderó de los alemanes. Eran soldados de élite, curtidos en batalla, pero jamás habían visto algo así. El pánico se apoderó de ellos y huyeron despavoridos, dejando atrás armas, municiones y hasta sus propias posiciones. Algunos historiadores creen que la reacción alemana no solo se debió al miedo, sino también al impacto emocional. Ver a hombres que parecían muertos volver a la vida para seguir luchando desafiaba cualquier lógica militar. Era como una pesadilla hecha realidad. Una victoria amarga. El contraataque de los muertos vivientes fue legendario, pero no podía cambiar la realidad. La fortaleza estaba rodeada y los rusos, sin refuerzos ni provisiones, sabían que no resistirían por mucho tiempo. Días después del heroico contraataque, los rusos recibieron órdenes de evacuar Osowiec.
Antes de retirarse, destruyeron parte de la fortaleza, asegurándose de que el enemigo no pudiera aprovechar sus defensas. Para los alemanes, la captura de Osowiec fue una victoria vacía. Habían tomado ruinas, pero su moral había sido devastada. El ataque de los muertos vivientes se convirtió en un mito. Durante el resto de la guerra, las tropas alemanas recordaban con terror aquel episodio y el coraje de los soldados rusos quedó inmortalizado en la historia. El legado de Osowiec. Hoy en día, la fortaleza de Osowiec sigue en pie, testigo mudo de uno de los episodios más impactantes de la Primera Guerra Mundial. Sus muros, desgastados por el tiempo y la historia, guardan la memoria de un evento que desafió los límites de la resistencia humana y dejó una marca imborrable en la historia militar. En el imaginario colectivo, la batalla de Osowiec es un recordatorio del poder de la moral y la determinación, un ejemplo de cómo el espíritu humano puede prevalecer incluso frente a las circunstancias más desesperadas. Este evento no solo fue una demostración de valor, sino que también puso en evidencia la crueldad del uso de armas químicas en el campo de batalla. La Primera Guerra Mundial marcó el inicio de la guerra química a gran escala, un horror que se repetiría en conflictos posteriores. El ataque con gas venenoso en Osowiec fue un anticipo de lo que vendría en el siglo XX, una escalada de violencia que desafiaría los límites de la ética y la humanidad. Sin embargo, la resistencia de los soldados rusos demostró que incluso el arma más temida podía ser superada con valor y determinación. Su contraataque, conocido como el ataque de los muertos vivientes, se convirtió en un símbolo de lucha contra la deshumanización de la guerra. Además, la batalla de Osowiec dejó una huella imborrable en la cultura popular. Inspiró películas, libros y relatos que exploran el límite entre la vida y la muerte y cómo el espíritu humano puede prevalecer incluso en las condiciones más extremas. En conclusión, la batalla de Osowiec no fue la más grande ni la más decisiva de la Primera Guerra Mundial, pero su impacto psicológico fue brutal. Fue un recordatorio de que en la guerra no solo cuentan las armas, sino también la voluntad de los soldados para seguir luchando incluso en las peores circunstancias. El ataque de los muertos vivientes se convirtió en una de las historias más impactantes de la Primera Guerra Mundial, una demostración del horror de la guerra química y, al mismo tiempo, un testimonio del coraje humano. ¿Cuántas veces la historia nos ha mostrado que la resistencia y la determinación pueden cambiar el curso de una batalla, incluso cuando todo parece perdido? Si te gustó esta historia y quieres más relatos épicos de la historia, suscríbete y déjanos tu comentario. Nos vemos en el próximo video.